mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Buenas tardes, amigas y amigos. Otra vez, gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos con Café Oaxaqueño. Y hoy vamos a dedicar un programa a un tema que nos parece interesante y apasionante. Ya hemos tenido antes la oportunidad de abordar en el programa un esfuerzo muy interesante que se está haciendo por parte de la UABJO, que es la licenciatura en Economía Social y Desarrollo Local. Por parte del área de comunicación del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia, nos acompaña hoy nuestro amigo el maestro Aarón García, quien además es asesor de la licenciatura en temas de comunicación digital y comunitaria. Bienvenido, Aarón. Hola, buenas tardes, gracias. Y bueno, nos acompaña la doctora Silvia Jurado, que a mí me gustaría leer un poco de su ficha curricular para darnos contexto, que además, por lo que nos platicaba, tiene un vínculo estrecho con el tema del café, porque ha sido un tema que ya ha investigado, que ha trabajado, y bueno, como siempre pasa, el café nos une, y aquí hace que, dentro de los muchos temas que platicaremos, también platicaremos qué ha sido de su experiencia como investigadora con estos temas. La doctora Silvia es ingeniera agrícola por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, y ha realizado una estancia postdoctoral en el CIESAS Pacífico Sur. Asimismo ha trabajado desde el 2002 con organizaciones cafetaleras y los temas de comercio justo, así como economía solidaria. Ahora es candidata a investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es consultora por la Coordinación Latinoamericana de Pequeños Productores de Comercio Justo y docente en el CECAT UABJO. Su línea de investigación es el género, campesinado, mercados alternativos, y tiene a su cargo la licenciatura Territorio, Cultura e Identidad, y colabora con la licenciatura desde la primera generación, es decir, desde su inicio ha estado la doctora acompañando este esfuerzo de la licenciatura en Economía Social y Desarrollo Local en los temas de cultura y territorio. Pero bueno, empezando poquito para darnos el contexto, ya tuvimos nosotros en el mes de mayo la posibilidad de tener el primer acercamiento con la licenciatura. Es un esfuerzo muy interesante por la pertinencia del tema, las características de Oaxaca y sobre todo por un tema que yo creo que está consolidándose, que tiene un gran potencial, que es la educación a distancia, pero como todo terreno inexplorado, como todo terreno que está abriendo camino, pues siempre es cuesta arriba, ¿no? Aarón, la educación a distancia tiene muchas posibilidades. También tiene muchos retos. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde el CECAT impulsando la licenciatura? Bueno, primero pues es una iniciativa pues innovadora al ser la primera licenciatura en línea de la UABJO a través del Centro de Educación Continua Abierta y a Distancia. Entonces, pues es un trabajo constante y de mucho trabajo el fomentar esta licenciatura para que pues nuevos y más estudiantes se acerquen a ella. Esta es nuestra segunda convocatoria en el transcurso de este año. Muy bien. Y esperamos que se inscriban a esta convocatoria que está abierta todo este año para ingresar estudiantes a partir de enero-febrero del próximo año. Claro, porque, para el contexto, el origen de la visita es justamente esta segunda convocatoria en este año, que ya iremos desmenuzando, ¿no? Dónde la pueden encontrar, dónde pueden registrarse, pero me gustaría que justamente le diéramos el valor a través de conociéndola, ¿no? Y en eso creo que será tan importante aquí la presencia de la doctora Silvia, porque se complementa muy bien la parte de cómo se estructura un programa con la parte de cómo ha sido sentirlo, ¿no? Y cómo ha sido sentirlo desde su inicio. ¿Cuál ha sido
dar clases, acompañar un proceso educativo a distancia, tiene retos muy diferentes que la educación presencial, que nosotros nos hemos formado y que a veces en nuestro inconsciente siempre le damos mucho más valor, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos un acercamiento con las modalidades a distancia, vemos que tienen un potencial enorme. De entrada nos posibilitan acceder a opciones que de otra manera sería muy difícil, que los ritmos de vida, que la precarización del trabajo nos están impidiendo cada vez más. Silvia, ¿cómo ha sido la experiencia de acompañar un proceso educativo con estas características? Sí, bueno, pues primero, muchas gracias por el espacio. Pues yo podría decir que la experiencia ha sido, primero, muy interesante, divertida también, porque es un reto, sin duda, porque también nosotros como docentes estamos pues muy acostumbrados también, sí, claro, a la docencia en la modalidad presencial. Entonces también implica para nosotros aprender a, ¿cómo decirlo?, como sacarle jugo, como sacarle el mayor provecho a la modalidad a distancia. Entonces, lo que yo podría comentar es que es un proceso dentro de todas estas generaciones, de todo este tiempo que lleva la licenciatura, yo creo que para nosotros como docentes ha sido un proceso de ajuste, tanto para estudiantes como para quienes estamos como asesores en las diferentes unidades formativas, pero sin duda tiene una riqueza enorme la modalidad a distancia, la modalidad en línea. ¿Por qué? Porque puedes subir contenidos, claro, pero no solamente contenidos de texto, sino además videos, programar videoconferencias, invitar personas que puedes decir, por ejemplo, vamos a, no sé, plantear una experiencia con a lo mejor si se puede, productores de café, por ejemplo, ¿no? Justamente pensando en el territorio, la cultura y la identidad, y una licenciatura en economía social. Entonces, puedes tener un espacio, es decir, desde una oficina puedes estar teniendo una videoconferencia, y eso es algo que no siempre lo puedes, es decir, te implica más gastos, por ejemplo, claro, de traslado, de logística en general, poder hacer eso en una modalidad presencial. Entonces, y bueno, y además que para las y los jóvenes es mucho más, están muy familiarizados con las redes, ¿no? Claro, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo creo que sin duda a ellos les abre posibilidades y a nosotros como docentes, como asesores, nos forma, claro, nos forma también, ¿no? Estar ahí un rato, estarles diciendo, y creo que nos ayuda a formarnos de una manera muy autónoma, para poder llevar a cabo la formación tal cual para esta licenciatura. Entonces, es una etapa de ajuste, pero muy interesante. De aprendizaje también, ¿no? Sí, de mucho aprendizaje para ambas partes. Claro. Por otro lado, es un orgullo que la UABJO, ¿no?, a través del CECAT, empiece a impulsar una línea que tiene con la educación a distancia, porque materializa el derecho a la educación para no solamente quien puede acceder al centro de Oaxaca, no segmenta la educación, sino, bueno, se vuelve accesible casi para todo el estado, ¿no? Obviamente teniendo ciertos requerimientos técnicos, pero es claro que también por ahí tiene que ir caminando la educación ahora, ¿no? En estas modalidades descentralizadas a distancia, ocupando las nuevas tecnologías. Y qué interesante que sea una licenciatura que tiene tanta pertinencia en Oaxaca, ¿no? Cuando uno ve el tema de economía social, ¿no?, desarrollo local, pues uno dice, claro, tiene todo que ver con el Estado, porque nosotros mismos aquí en este programa, pues ha sido un desfile durante este año de proyectos que tienen una perspectiva local, ¿no? Son productores, son proyectos de barras que tienen esas características de comercio, ¿no? Nadie está pensando aquí en hacer un emporio del café, sino son proyectos que tienen un impacto en la economía local. ¿Cómo fue el definir la pertinencia de la licenciatura? ¿Cómo lo han... ¿Cómo desde ahora, desde el CECAT, cómo han valorado que siga siendo el contenido de la licenciatura, lo que impulse esta línea en educación a distancia? Bueno, como bien lo mencionas, pues Oaxaca es potencia en este tema
pues de pequeños productores, organización comunitaria, incluso de cooperativismo, y no solo en temas relacionados con algunas cosas, ¿no? El campo, el café, hay temas de producción artesanal, de proyectos ambientales, tanto para la conservación como para el manejo de residuos, por ejemplo. Entonces, pues el Estado es, pues hay gente creativa, hay gente innovando en este tipo de temas. Y pues es muy ad hoc la licenciatura entonces para cubrir estas necesidades de profesionalización para este tipo de áreas del sector productivo. Y como bien mencionas, el tema de la universidad haciendo trabajos y esfuerzos por acercar esta licenciatura, el CECAT ahora mismo trabaja en sedes en convenio con algunos municipios al interior del estado para aperturar centros de trabajo, salas de cómputo, donde puedan gentes de las diferentes regiones poder acercarse a la universidad y poder hacer sus estudios, ya sea de bachillerato, que también tenemos esa opción, o de la licenciatura misma. La licenciatura va orientada a eso que nos comentas, a profesionalizar, a estos esfuerzos, digamos, de economía local. Por ahí va es decir, ¿eso es lo que encontramos en la licenciatura? Así es, pues encontramos temas desde trabajo de historia, cultura, identidad, trabajando más desde la parte teórica académica, y también hay pues áreas más de procesos económicos, ¿no? Finanzas solidarias, comercio electrónico, la parte de tecnologías para tecnologías y comunicación digital, que abarca temas desde radios comunitarias, el uso en medios digitales. Entonces la licenciatura pues es un compendio muy grande de conocimientos para justo profesionalizar y ver las necesidades de acuerdo a cada sector productivo. Claro. Porque ahora lo que nos platicaron es muy interesante porque parecía estar como muy equilibrada, ¿no? Por un lado sí tiene esta parte muy objetiva que se requiere para llevar adelante una empresa local, ¿no? Finanzas, todo este tema administrativo. Pero por ejemplo, Silvia, lo que tú impartes tiene que ver con un tema mucho más general, ¿no? Un tema que da mucho más contexto, pues, ¿no? Para no solamente centrarse en un proyecto muy práctico, sino para darle un valor, por ejemplo, territorio, cultura, identidad, pues le daría un porqué, un sentido, ¿no? A un sentido de pertenencia, a un proyecto. ¿Cómo consideras? ¿Qué tal la ves ahí al interior de la licenciatura? Porque parece que toca varias áreas interesantes. Sí, de hecho, desde la unidad formativa que a mí me corresponde, que es territorio, cultura e identidad, justo es hacer como pareciera general, pero la idea o sea, lo que buscamos es siempre que exista siempre el vínculo hacia los contextos locales. Es decir, que si planteamos el territorio, o sea, sí hay toda una reflexión teórica, hay todo un contenido teórico al respecto desde qué es el territorio, que va más allá del territorio físico como tal, de lo que podemos tocar, palpar, etcétera. Toda esta parte del territorio simbólico, etcétera, pero lo que se le pide, por ejemplo, a las y los estudiantes es que lo reflexionen a partir de sus experiencias locales. Entonces, si están, por ejemplo, trabajando en una organización de campesinos, si están en algún espacio donde se está haciendo conservación, ¿no? Como estabas comentando hace un momento, desde organizaciones artesanales probablemente, entonces que ellos puedan hacer como el vínculo entre el análisis teórico, que tiene que ver no solo con aprenderse conceptos, ¿no? Sino con reflexionarlos básicamente y aterrizarlos a sus contextos locales. Va lo mismo para la cultura, y entonces cómo definimos entre todos y todas la identidad. Aquí lo que tratamos de hacer, porque esa es otra de las cosas, por ejemplo, hay actividades como foros de discusión. Entonces, hay foros de discusión, tratamos, por ejemplo, después de aterrizar estos temas a través de una videoconferencia, por ejemplo, y en esa videoconferencia ya estamos interactuando todos y tratamos, por ejemplo, de llegar a un consenso en la medida de lo posible, siempre, ¿no? Porque hablar de territorio, plantear el territorio de Oaxaca también es, y la cultura y la identidad ni se diga. Y hablar de consensos también, sí, además, ¿no? Bueno, pero tratamos en la medida de lo posible de hacer, por ejemplo, nuestros propios conceptos de territorio, de cultura, de cómo se definen nuestras identidades. Entonces, sí hay una base teórica importante de análisis, pero siempre en vinculación con los contextos locales, que ellos siempre puedan ver el territorio, en este caso el territorio, la cultura, la identidad, la microeconomía, las finanzas, por ejemplo, las finanzas solidarias, o sea, sí como concepto, pero cómo lo veo yo
o cómo lo ve el estudiante o la estudiante desde su contexto muy específico, cómo lo puedo tocar y ver y aplicar aquí. Y bueno, y a mí, yo aquí llamaría la atención sobre, por ejemplo, en el caso de Silvia, leyendo un poquito las líneas curriculares, tu formación, pues realmente es una asesora de lujo, es decir, en este proceso, sí, porque una licenciatura con estas características es tanto en función justamente de quién acompaña estos procesos, ¿no? Quién está del otro lado, ¿no? Quién brinda este acompañamiento. Y bueno, pues por ejemplo, con la experiencia que tienes tanto en el tema teórico como en el tema práctico, justamente, ¿no? En organizaciones cafetaleras, en los temas de comercio justo, pues bueno, yo creo que si estas son las características, pues ganamos mucho teniendo perfiles así. Realmente una opción con estas características, pues puede volverse muy sólida, ¿no? Sí. Contrario a veces a la idea que pervive, ¿no? De que, bueno, en línea es mucho más fácil, es un tema mucho más, menos formal, ¿no? Porque pues, venimos de a veces hasta una cuestión conductual, ¿no? De que hay que estar sentados, ahí, físico. Pero eso no es ya las características de la educación en el siglo XXI, Aarón. No, la educación en línea en este momento pues requiere, y en los programas específicos de la UAPJO, pues requiere un compromiso fuerte para poder desarrollar todos sus procesos como estudiantes en línea. O sea, tienen material de estudio desde documentos en texto, multimedias, audiovisuales, a formatos de audio, la interacción en foros, chats, donde comparten información y generan conocimiento con los compañeros, con los tutores. Y además se realizan actividades como las videoconferencias que ya mencionaba la maestra, donde es un proceso de juntarse con los alumnos a distancia. Los estudiantes están en las diferentes regiones del estado, incluso hay estudiantes de fuera del estado de Oaxaca, y eso hace que la dinámica pues sea muy versátil. Claro. El compromiso que requiere pues es mucho, porque requiere de una autonomía, de que sean pues si no autodidactas, pero sí un compromiso serio para cumplir, leer, visualizar todo el material didáctico que se les facilita. Además de estas opciones siempre a distancia, lo que nos posibilita luego es tener grupos bien interesantes. Sí. Es decir, podemos estar tomando clases y enriqueciéndonos en los foros con gente que de otra manera sería muy difícil coincidir, ¿no? Porque estamos hablando de realidades no solamente de Oaxaca, sino tenemos un compañero que está en Costa Rica, alguien que está en otra parte del país, y eso hace que la educación sea muy interesante, porque no nos concentramos en las experiencias tan locales, ¿no? Entonces se vuelve como la idea del sentido más original de la educación, que es universal, ¿no? Sí, y en el caso de pues justo esta riqueza de convivir con personas de diferentes comunidades, también el tema de los tutores, de los asesores en línea, porque todos vienen de diferente área o perfil profesional. Hay tutores que no solamente son de aquí de la universidad, también tenemos tutores de Sudamérica, que están en Perú, en Ecuador, en otros estados de la República, de Baja California. Entonces, pues sí es un vale la pena un trabajo. Destacarlo. Entonces, hay un cuerpo de asesores muy completo, que además no son solamente los que tienen la UAPJO en sí misma en su planta académica, pues, ¿no? Entonces, pues le da un plus. Sí, así es, pues se aprovechan las bondades y los beneficios justo de la educación a distancia, de tener tanto alumnos como asesores pues en diferentes partes. En el medio digital ahí el territorio es mucho más amplio, lo definen geografías locales, entonces pues se hace comunidad desde diferentes partes y estados, y lo que nos conjunta es la economía social. Perfecto. Silvia, y ahora me hace súper interesante. ¿Cuál es tu experiencia? Ahora sí que nos platiques. Yo veo que tú has trabajado con organizaciones cafetaleras, ¿no? Y en los temas de comercio justo, por tanto. ¿Por qué no nos platicas un poquito? ¿Cómo ha sido? Porque además ya son varios años acompañando estos sí, ya ha pasado algo de tiempo. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado trabajando? Pues, bueno, mi experiencia con las organizaciones cafetaleras data más o menos del 2002, o sea, ya hace
un tiempecito de eso, porque esto me gusta destacarlo, porque yo termino la licenciatura y me voy a hacer mi servicio social con la UCIRI, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo. Claro. Y siempre digo que salí de casa diciendo que me iba 6 meses y me quedé 3 años. No regresé más que 3 años después porque justo empecé a trabajar. Eso fue del comercio justo, exactamente, la agricultura orgánica en el país. Entonces, pues desde ahí ya no me salí ni del café, ni del comercio justo, ni de la agricultura orgánica, ¿no? Porque de hecho, la investigación de licenciatura, maestría y doctorado las hago con organizaciones de café. Okay. ¿Con UCIRI y todo, no? No, solo la licenciatura y el doctorado. La maestría fue en una organización cafetalera en Veracruz. Muy bien. Y de ahí, a uno la lleva las líneas de investigación, los caminos de la academia son complicados a veces y medio sinuosos. Entonces, pero mi línea ha sido, campesinado y su relación con el mercado internacional y el tema de las mujeres, es decir, el tema de la perspectiva de género y el trabajo de las mujeres campesinas específicamente. Y aquí yo nada más quisiera hacer también como un pequeño paréntesis de que un poco precisamente pensando en lo que pasa con las mujeres, en el caso de esta licenciatura, por ejemplo, comentabas un momento, tenemos estudiantes y sobre todo son mujeres que, por ejemplo, no pudieron, por alguna razón, terminaron el nivel medio superior, la prepa, el bachillerato, etcétera, y no continuaron en ese momento con sus estudios universitarios. Esta licenciatura es una oportunidad para que muchas que están en ese caso, en esa dinámica, terminan o logran ingresar a la licenciatura y terminarla además. Esa ha sido creo que es una ventana de oportunidad también para muchas, yo diría en especial, pensando en la dinámica a veces de las mujeres que a veces dejan los estudios también para hombres, por supuesto, pero sí hemos tenido varios casos de mujeres que no sé, tuvieron sus hijos en ese momento, dejaron los estudios y los retoman a partir de esta oportunidad que les da también la modalidad a distancia. Qué interesante lo que comenta Silvia, que la educación a distancia quizás, no sé si se planteó desde su origen con perspectiva de género, pero acaba incidiendo en esto, ¿no? Es decir, en la práctica, porque al final eso es cierto, es decir, pues hombres y mujeres nos vemos afectados de manera diferente en todo, ¿no? Y un tema será el acceso a la educación. Como incluso los temas que has platicado, que eso nos interesa a nosotros hablar mucho del tema de las organizaciones cafetaleras, de la producción del café. Y hemos visto cómo, pues justamente, ¿no? Los temas de clase y de género, pues también atraviesan todos los procesos productivos, organizativos, ¿no? Ya te vamos a invitar para platicar propiamente de eso, que eso nos interesa muchísimo acá. Porque nos ha quedado clarísimo que ya no se puede hablar en abstracto de ningún tema sin hacer la diferencia entre justamente hombres y mujeres. Cómo nos vemos afectados en todo. En el territorio, por ejemplo, el territorio, la cultura, la identidad. Obviamente las personas que habitamos los territorios, pues estamos en una situación diferenciada de privilegios y de poder, ¿no? Hombres y mujeres. Pues hombre, pensándolo, cómo puede incluso tener hasta este sesgo la licenciatura, ¿no? Cómo puede ser hasta una posibilidad justamente para alguien que por las condiciones de los roles que nos asignan, pues no termina la licenciatura formal. En ese momento no lo termina. Porque además sí hay datos, ¿no? Que normalmente el acceso a la educación formal, presencial, pues siendo todavía más varones los que podemos acceder y culminar este proceso, ¿no? Mucho más pensando no en un entorno urbano como Oaxaca, sino en Oaxaca, que es sus comunidades, su interior. Es muy común, ¿no? Que a cierta edad pues ya se esté pensando en contribuir, en tener un rol activo en la economía. Creo que esto tiene esas posibilidades. Y bueno, la pregunta sería, ¿dónde nos enteramos de la convocatoria? ¿Qué requisitos se necesita? Sí, pues para ingresar a la licenciatura en Economía Social, el único requisito es tener el bachillerato concluido, y de ahí pueden entrar a través de nuestro sitio web www.cecat-guapjo.mx. Hay un formulario de registro
y cubrir el costo de un curso propedéutico. No hay un examen de admisión, solamente es a través del curso propedéutico, que es para compartir conocimientos básicos de la economía social y presentarles a los estudiantes la modalidad en línea. Entonces no es un curso complicado, es más bien como un proceso para que se adapten a esta modalidad a distancia. Entonces, posteriormente, pues una serie de documentos como acta de nacimiento, carta de buena conducta. Si no tienen carta de buena conducta porque ya estudiaron hace muchos años, es una carta de vecindad que les pueden otorgar en cualquier municipio, y cubrir la inscripción y el pago a la universidad, y con eso ya forman parte de la licenciatura en línea. Perfecto. La idea es iniciar ya el registro, y a partir de cuándo se iniciarían ya la el registro está abierto desde ya y hasta el 3 de enero del próximo año, que nos queda poco más de 3 semanas. Sí. El curso propedéutico inicia a partir del 6 de enero y hasta el 26 de enero, son 3 semanas aproximadamente, para iniciar clases en febrero de 2020. Ah, muy bien. Pues interesantísimo porque yo creo que desde la licenciatura, ¿no? Ya ahí nos parece, eso siempre desde que conocimos de la licenciatura nos pareció muy interesante, desde el primer acercamiento que tuvimos con el CECAT, con la licenciatura, por su pertinencia en Oaxaca, ¿no? Y además por el match que hacía con este programa y con lo que nosotros aquí nos interesa, que tiene que ver justamente esto de economía solidaria, los proyectos locales. Y vemos pues que hay una necesidad, porque he comentado con los distintos proyectos que nos han acompañado, pues mucho se requiere la profesionalización muchas veces de quien hace los proyectos, ¿no? Yo creo que en mucho contribuye esta licenciatura, Silvia, a estas características, ¿no? Sí, sin duda. Otra cosa que también quisiera destacar es que en los inicios de las unidades formativas y de la licenciatura, se hizo un trabajo colegiado con nosotros, incluso como asesores de las unidades formativas. Entonces, por ejemplo, a la mayor parte de los asesores y las asesoras pues nos conocemos. Muy bien. Eso no pasa siempre. No, exacto, no siempre pasa, pero esta licenciatura sí tuvo esa característica, que desde que se inició fue un trabajo muy colegiado. Entonces, si bien uno ahora está en Perú, la otra está en Baja California, otros pues ya estamos aquí en Oaxaca, pero en un inicio, por lo menos sí todos nos conocimos, nos saludamos, ¿no? Entonces eso ha sido un trabajo colectivo, y no es de que somos unos completos desconocidos, ¿no? Claro. O sea, sí, incluso podemos intercambiar entre nosotros experiencia de, oye, ¿cómo te va con este grupo? ¿Qué harías? Y a ti te está yendo bien con porque a mí me está yendo muy mal, ¿no? Como entre docentes podemos tener también esa comunicación. Entonces, sí creo que es un esfuerzo, pues eso, colectivo. Es un esfuerzo de equipo, entonces sí pues eso, tenemos creo que un grupo... Y una idea en común de lo que se quiere trabajar. Objetivos en común de hacia dónde se quiere llevar a los grupos de estudiantes. Excelente. Pues, ¿algún último mensaje, Aaron? Pues bueno, toda la información pertinente a la licenciatura, las materias, los temas a tratar, todo lo encuentran a través de nuestro sitio web. Pueden consultarnos ahí. Les repito la dirección, www.cecat-guapjo.mx, o pueden consultarnos a través de nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook, Twitter, como CECAT Guapjo, o llamando a nuestras líneas de teléfono. Puede ser el 51 583 65 o el 132 64 94. O acercándose a las instalaciones del CECAT. Nos encontramos en Privada Emilio Carranza 105 en la Colonia Reforma, y con todo gusto se les da toda la información de la licenciatura. Incluso nosotros ahí en la página de diálogos vamos a poner el link al CECAT. Si tienen la convocatoria, pues nos las comparten, las subimos también, como lo hicimos. Y bueno, pues no nos dejen de platicar cómo van, ¿no? Nos interesa mucho. Creo que todo camino que inicia cuesta, ¿no? Sí. Pero vale mucho la pena. La licenciatura, la modalidad, lo entendemos mucho más incluso ahora, por ejemplo, teniendo a Silvia acá. Pues digo, si alguien con esta experiencia, con este entusiasmo está ahí acompañando, pues hasta dan ganas, ¿no?
Entonces, ánimo. Pues una invitación a nuestros amigos a interesarse, a quien quiera visitar las páginas. Ahí en la página de Diálogos vamos a tener la convocatoria, los links al CECAT también. Y bueno, pues seguiremos nosotros acompañando y platicando en otras ocasiones de cómo van caminando, de los eventos, de una reflexión. Y bueno, en el caso de Silvia, como ya vimos que tiene como un café y mujeres, pues seguramente pronto por acá nos veremos. Pues agradecerles, Aarón, Silvia, acompañarnos el día de hoy. Y de esta manera damos por concluida otra emisión más de Diálogos con Café Oaxaqueño. Hasta la próxima.